Bueno, si ya tienen el cafecito a mano o el mate, ya vamos arrancando con la charla de Ramiro. Gracias, Rami, por esta charla. Es un tema y una situación clínica que la tenemos a menudo, así que está bueno aprovechar la experiencia que tenés acá en el servicio con tantos pacientes y demás. Bueno, hola a todo el mundo. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. sí. Bárbaro. Bueno, ya que estamos compartiendo un espacio con Diego, voy a darles la charla con el barbijo ninja, así nos cuidamos todos, pero calculo que no vamos a tener mayores dificultades. Y bueno, desafiando lo que fueron las dificultades técnicas de la semana pasada, hoy sí vamos a dar comienzo a la charla. Y lo que vamos a charlar hoy es el abordaje diagnóstico del paciente con patología ocular autoinmune. Como Diego comentaba justamente, esta es una situación que vemos cada vez más frecuentemente, pacientes que nos son derivados para tratar de aclarar si hay algo traumático en esa patología ocular autoinmune o para asistir con el tratamiento. La idea hoy va a ser desgranar un poquito qué hacer con estos pacientes cuando nos derivan en términos de poder identificar patologías que estén subyacentes. ¿Sí? Ahí está. Paso a presentarme. Mi nombre es Ramiro Gómez. Yo fui médico residente acá en el servicio de Reumato entre 2015 y 2017, jefe de residentes entre 2017 y 2019, y desde 2019 estoy a cargo del consultorio de patología ocular autoinmune, acá en el servicio del HOSPI, y soy médico reumatólogo del Hospital Nacional Alejandro Posadas. Estos son mis conflictos de interés, y vamos a decir, a forma de introducción, que las enfermedades oculares autoinmunes no infecciosas son un conjunto heterogéneo, y vamos a destacar heterogéneo, de patologías que pueden ser crónicas o agudas, y que afectan al ojo de forma aislada o bien como parte de una patología sistémica. Dentro de estas enfermedades oculares inflamatorias no infecciosas está la uveitis, y la uveitis es la inflamación de la uvea, que esto comprende el iris, los cuerpos ciliares, el vitrio y la coroides. Cuando uno toma la incidencia global de las uveitis en Estados Unidos, que es donde en general tenemos datos disponibles, la incidencia es de 17 a 50 casos cada 100.000 personas, y tiene una prevalencia de entre 38 y 284 casos cada 100.000 personas para todas las uveitis en su conjunto. ¿Por qué son importantes las uveitis y las enfermedades oculares inflamatorias en general? Porque las uveitis en su conjunto representan del 10 al 15% de las cegueras legales en los países occidentales, son la tercera causa de ceguera en estos países, y son una causa de ceguera prevenible con diagnóstico a tiempo y con tratamiento específico. Dentro de las enfermedades oculares no infecciosas hay varias entidades, ¿sí? La uveitis, la escleritis, la queratitis ulcerativa periférica, el pemfigoide, la neuritis óptica, la inflamación urticaria. La vasculitis retiniana muchas veces es difícil de separar de las uveitis posteriores, pero bueno, de todas estas patologías, hoy por temas de tiempos, vamos a hablar únicamente de dos, que son quizás las que más frecuentemente nos pueden llegar a nosotros los reumatólogos, para tratar de hacerle un algoritmo diagnóstico. ¿Sí? Vamos a hablar de uveitis y vamos a hablar de escleritis. Vamos a pasar entonces a la primera parte de la charla, que es el abordaje del paciente con uveitis, y a grandes rasgos podemos decir que las uveitis se pueden clasificar en dos grandes grupos, de acuerdo a su etiología, que son las uveitis infecciosas y las uveitis no infecciosas. Dentro de las uveitis infecciosas hay múltiples agentes que pueden causarla. Puede haber parásitos, virus, micobacterias, bacterias. Los hongos en general son menos frecuentes, pero pueden estar. Y en todas aquellas en las que uno no encuentra un agente infeccioso claro, las presumen como no infecciosas, y en estas se asume que el mecanismo es inmunomediado, tanto autoinmune como autoinflamatorio. Dentro de las uveitis no infecciosas, que son las que nos competen a nosotros, sabemos que estas pueden aparecer de forma aislada, lo que se llaman las uveitis idiopáticas, que son aquellas en las que uno no encuentra una causa específica, o bien
como parte de entidades oftalmológicas específicas, hay un montón: la coroidopatía Bergott, el síndrome de múltiples puntos blancos, el síndrome de iritis glaucoma. Hay un montón de entidades que son primarias del ojo y que no tienen manifestaciones sistémicas, y después están las uveitis que aparecen en el contexto de una enfermedad sistémica, que en las grandes series son alrededor del 30%, y estas pueden ser enfermedades que nosotros conocemos bien, como la espondiloartritis, como el Behçet, como la sarcoidosis, como la artritis idiopática juvenil, o formar partes de enfermedades sistémicas que quizás a nosotros nos tocan más de costado, como puede ser la esclerosis múltiple o la enfermedad de Koch-Koyanagi-Arada. Dentro de las enfermedades reumáticas uno dice, bueno, ¿cuánto puedo llegar a ver de uveitis? Va a depender de la patología. Estas obviamente son todas series distintas, pero fíjense, por ejemplo, que en las espondiloartritis se asume que la frecuencia de uveitis puede llegar hasta un 20%, sobre todo en la espondilitis anquilosante. Dentro de la artritis psoriática, las frecuencias son un poquito menores, rondando el 7, el 8% en algunas series, del 3 al 5% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, entre el 5 y el 7% de los pacientes con psoriasis cutánea, y quizás las entidades nuestras donde más frecuentemente podemos ver uveitis sea la enfermedad de Behçet, donde según la serie puede ir de 40 a 90%, o en la sarcoidosis, que en distintas series puede ir del 30 al 50%. En los pacientes con artritis idiopática juvenil, que quizás nosotros que hacemos reumatología de adultos lo vemos menos frecuentemente, pero que tarde o temprano estos pacientes nos llegan derivados de los centros pediátricos durante la transición a la vida adulta, la frecuencia de uveitis puede ser de casi el 20%. Entonces, esto implica que tarde o temprano nos vamos a encontrar con alguno de estos pacientes, y está bueno tener una idea de qué hacer cuando estos pacientes lleguen. Dentro de las uveitis, cuando nos manden a los pacientes, y a medida que vayamos leyendo cosas, una de las cosas que vamos a tener que tratar de incorporar es la estandarización de la nomenclatura, ¿sí? En 2005 se publicó la nomenclatura SAN, que fue un taller internacional de estandarización de nomenclatura de uveitis, y lo que permitió fue unificar las definiciones y la nomenclatura de las distintas entidades para poder unificar y mejorar después el reporte de estudios de investigación y que todos hablemos de lo mismo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la nomenclatura SAN, las uveitis pueden clasificarse de acuerdo a su localización, y vamos a hablar de uveitis anteriores, intermedias, posteriores, o panuveitis si hay afección de múltiples estructuras, y de acuerdo a su cronología, en súbitas o insidiosas, en limitadas o persistentes, y combinando estas cosas en agudas recurrentes o crónicas. Y también lo que permite el SAN es unificar las definiciones de actividad de uveitis. Entonces, idealmente tendríamos que tener una idea de esto, porque después van a ser términos que vamos a usar frecuentemente. Cuando hablamos de lo que es localización, y nos referimos a la uveitis anterior, la inflamación va a estar principalmente localizada en la cámara anterior. Siempre las localizaciones anatómicas son el sitio principal de inflamación, lo que no quiere decir que no pueda haber inflamación en otros sectores. Entonces, cuando nos dicen, muy amable, cuando nos dicen que tenemos una uveitis anterior, la inflamación va a estar principalmente en la cámara anterior, y las estructuras comprometidas van a ser el iris, y lo que nos podemos encontrar son el efecto Tyndall, la presencia de hipopión y la presencia de precipitados queráticos. Cuando nos hablen de, a ver, ahí está. Cuando nos hablen de uveitis intermedias, lo que nos vamos a encontrar es inflamación, sobre todo a este nivel, ¿no? En la pars plana, y van a incluir la parsplanitis y la ciclitis posterior como nomenclaturas viejas, pero el principal hallazgo va a ser inflamación del vítreo, la vitreitis. Y cuando nos hablen de uveitis posteriores, el sitio principal de inflamación va a ser en la coroides o en la retina. Por lo tanto, lo que más nos vamos a encontrar son las coroiditis, las coroiretinitis y las vasculitis retinianas, y el hallazgo va a ser de vitreitis por contigüidad o de corioretinitis, ¿sí? Y cuando nos hablen de una panuveitis, quiere decir que la inflamación va a estar simultáneamente en la cámara anterior, en la intermedia y en la posterior.
Y acá nos podemos encontrar hallazgos clínicos de todas estas entidades. ¿Por qué esto es importante? Lo vamos a ver en breve. En cuanto a lo que es cronología, no solamente dijimos que íbamos a hablar de ubicación y de cronología. En cronología vamos a tener, de acuerdo al inicio, que pueden ser súbitas o insidiosas, de acuerdo a la duración, que la diferencia entre limitada y persistente está puesta en los 3 meses, y la combinación de estas dos entidades nos permite definir el curso de la uveitis. Y las uveitis van a poder ser agudas, cuando tengan un inicio súbito y una duración limitada, recurrentes, cuando haya múltiples episodios limitados, ¿no?, separados por un periodo de inactividad de más de 3 meses en el medio, o crónicas, cuando la inflamación vuelva a aparecer con menos de 3 meses de diferencia y sin haber tenido periodos de inactividad. Esto a nosotros no nos interesa de forma específica, pero sepan que la nomenclatura SAN permite estandarizar la actividad de la uveitis. Esto se usa en los estudios de investigación de uveitis, e idealmente, cuando nos derivan un paciente, estaría bueno que nos pongan qué grado de actividad tiene para nosotros tener una idea de dónde estamos partiendo. Cuando uno habla de frecuencia de uveitis, y aquí viene por qué es importante el tipo o la localización anatómica de las uveitis, fíjense que no son todas igual de frecuentes, ¿no? Estos son datos del Centro Interdisciplinario de Uveitis de la Universidad de Heidelberg en Alemania, que es una unidad interdisciplinaria donde oftalmólogos, inmunólogos, reumatólogos e internistas ven a los pacientes de forma conjunta, y fíjense que la uveitis anterior es la más frecuente, con un 45% de los casos, seguido por la uveitis intermedia, seguido por la uveitis posterior, y la menos frecuente de todas es la panuveitis. Y cuando uno, de acuerdo al tipo de uveitis, sale a buscar a qué tipo de enfermedades sistémicas se puede asociar y con qué frecuencia, nos vamos a encontrar diferencias. Una de cada 3 uveitis anteriores que llegó a la unidad de la Universidad de Heidelberg tenía una enfermedad sistémica, uno de cada 4 con uveitis intermedia. Fíjense que los que tenían uveitis posteriores, solamente el 6% tenían una enfermedad sistémica, y la panuveitis, si bien era la menos frecuentemente vista, una de cada 3 tenía enfermedades sistémicas. Y fíjense qué distintas que son las enfermedades sistémicas que se asocian principalmente a unos u otros. Hay algunos comodines que vamos a ver en todas, como el Behçet, que está acá en todos, la sarcoidosis, que está acá en todos, pero hay después otro tipo de asociaciones, como las espondiloartritis o la artritis idiopática juvenil, que se asocian sobre todo a las uveitis anteriores. Y fíjense que en el trabajo de la Universidad de Heidelberg, la mitad de los pacientes que tenían una enfermedad sistémica con uveitis anterior estaban dentro del espectro de las espondiloartritis. Mientras que si uno se va a las posteriores o a las panuveitis, prácticamente estas enfermedades no se ven. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nos llega un paciente con uveitis? Bueno, idealmente primero definir el tipo de uveitis, ya que el tipo de uveitis que presenta el paciente, en términos de localización anatómica y de cronología, ahí está. En cuanto al tipo de uveitis y a cronología, nos permite estratificar la gravedad del cuadro, nos permite hacer una orientación a las distintas patologías sistémicas que puede verse, y muchas veces, si ya directamente la oftalmología nos dice que tiene diagnóstico establecido de una entidad limitada al ojo, como puede ser una uveitis heterocrómica de Fuchs, una coroidorretinopatía de perdigonada o tipo Bershot, una crisis granulomatocíclica, una necrosis retinal aguda, una oftalmía simpática, uno podría limitar el estudio porque ya tenemos un diagnóstico etiológico. ¿Sí? Ahí estamos. Bien. Entonces, definimos qué tipo de uveitis tenemos. Esto nos permite orientarnos a qué estudios o qué manifestaciones le vamos a salir a buscar al paciente, y nos permite estratificar la gravedad del cuadro. En general, la presencia de compromiso posterior, ¿sí?, en coroides o retina, o la presencia de edema macular, son signos de gravedad que nos requieren mayor urgencia a la hora de abordar a este paciente y eventualmente tratar. Las uveitis anteriores recurrentes sabemos que se van a resolver fácilmente con tratamientos locales y que no nos revisten demasiado urgencia. Bien,
Como decíamos, entonces, y reflejando un poco lo que habíamos visto en el trabajo de la Universidad de Heidelberg, el tipo de uveitis nos puede orientar a qué patología se asocia. Entonces, si nos llega un paciente con una uveitis anterior y esta es aguda, vamos a pensar que nuestro paciente podría tener alguna de las espondiloartritis, una policondritis recidivante, una enfermedad de Behçet, algunas enfermedades autoinflamatorias, como el CAPS, o TINU, que es la uveitis con nefritis intersticial. Y si esta uveitis es crónica, si una anterior crónica, vamos a pensar principalmente en artritis idiopática juvenil, en Behçet, en enfermedad de Arada, en autoinflamatorias, en SPA o en sarcoidosis. Si el paciente nos llega con una uveitis intermedia, las entidades que más frecuentemente se asocian son la sarcoidosis y la esclerosis múltiple, y en menor medida las espondiloartritis, en general de la órbita de las enfermedades inflamatorias intestinales o la psoriasis, pero pueden verse otras cosas, las enfermedades autoinflamatorias y el TINU. Si el paciente viene con una uveitis posterior, vamos a pensar en sarcoidosis, en Behçet, en Arada o en TINU, y si el paciente tiene una panuveitis, son parecidas las entidades, con sarcoidosis, Behçet, BKH, algunas autoinflamatorias, pero ojo que algunas espondiloartritis en baja frecuencia pueden dar también panuveitis. Esto es para que uno tenga una idea, no tiene que ser monolítico, pero generalmente se cumple la asociación entre el tipo de enfermedades sistémicas subyacentes y el tipo de patología sistémica al que se asocia. Una vez que tenemos definido el tipo de uveitis, lo que tenemos que hacer es descartar infección u otras causas, como puede ser exposición a drogas. Si bien la mayoría de las veces el oftalmólogo ya nos descartó la presencia de enfermedades infecciosas, es importante que uno chequee algunas de las cosas que sí podemos chequear nosotros, y siempre estos pacientes tienen que tener descartados sífilis, HIV y tuberculosis, porque estas tres entidades pueden dar cualquier tipo de uveitis. Entonces siempre nos tiene que constar que estas tres entidades están descartadas. En pacientes con uveitis anterior, muchas veces aguda, hay que tener cuidado porque algunos virus transmitidos por mosquito, como pueden ser dengue o chikungunya, se han asociado a la presencia de uveitis como manifestación sistémica de la enfermedad. Entonces, en lugares con epidemiología hay que tenerlos en cuenta. Otras entidades infecciosas menos frecuentemente descritas son el HTLV1, la enfermedad de Lyme, que nosotros no tenemos el vector, o la brucelosis. Brucelosis sí tenemos, Argentina es un país endémico para brucelosis, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y lo importante es siempre sospechar una etiología infecciosa en pacientes que no mejoran con el tratamiento, ¿sí? Por más que venga con una nota de que no tiene infección, si el paciente nosotros lo tratamos y no mejora nada, ojo que ese paciente puede tener una infección subyacente y sería importante volver a revisar. Y una cosa que siempre nos enseña la medicina interna es chequear las medicaciones que están recibiendo los pacientes, porque está descrita la aparición de uveitis con algunas drogas sistémicas. Las rifas, los bifosfonatos, las sulfas, las quinolonas, que son drogas que se pueden usar frecuentemente, con algunas medicaciones tópicas, que acá nosotros mucha injerencia no vamos a tener, pero muchas de las drogas para el glaucoma o corinomiméticos pueden dar cursos de uveitis por toxicidad local de la droga, y la aplicación de algunas vacunas, como puede ser la BCG, la influenza o la hepatitis B. Entonces, como parte del interrogatorio de estos pacientes, siempre vale la pena ver qué medicaciones está recibiendo, y si alguna de las medicaciones se inició muy cerca de la aparición de la uveitis, hay que tener en cuenta la uveitis por medicamento como una etiología diferencial. Esto es poco frecuente, en general en las series grandes habla del menos del 1% de los casos de uveitis, pero hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces uno se ahorra tener que hacer unos algoritmos diagnósticos mucho más complejos. Teniendo definido la localización anatómica y el tipo de uveitis, y habiendo descartado otras causas, vamos a decir, bueno, muy bien, este paciente puede ser nuestro, y ahí lo que vamos a hacer es hacerle una pesquisa de manifestaciones extraoculares. Esto no hay una única manera de hacerla. Yo al principio lo que tenía era un checklist eterno de todas las manifestaciones de todas las enfermedades, y los hacía uno por uno.
a medida que fui viendo pacientes y poniéndome un poco más canchero y entendiendo mejor yo lo que era la clasificación del SAN, pude ir orientando un poco las pesquisas, y en general lo que hago ahora es orientar la pesquisa de manifestaciones extraoculares a las enfermedades que se asocian frecuentemente a este tipo de uveitis que uno esté viendo, ¿no? Como siempre, y como nos han enseñado desde clínica médica y en adelante todos nuestros maestros, la correcta historia clínica y el examen físico permite la mayoría de las veces orientar el diagnóstico, aún antes de ponerse a ver y pedir estudios clínicos, hablar con el paciente, revisarlo a conciencia, hacer las cosas bien. Y es importante la historia familiar, porque recordemos que muchos de estos pacientes están dentro del espectro de la espondiloartritis. Entonces, si uno recaba historia familiar, la que podríamos llamar la historia familiar ASAS, ¿no?, de los criterios de clasificación de la espondiloartritis, la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal, de espondiloartritis axial, de psoriasis, nos pueden orientar a lo que estamos viendo. Yo acá les hago una listita de las manifestaciones que no fallan nunca, porque estas son las que fui aprendiendo que quizás podemos ver en la mayoría de las entidades que explican la mayoría de las uveitis. Entonces, si uno sale a buscar artritis, y bueno, ahí vamos a poder enganchar pacientes con espondiloartritis, con policondritis recidivante, con Behçet, con sarcoidosis, ¿no? La mayoría de las enfermedades que vimos como asociadas pueden dar artritis, la presencia de úlceras orales o genitales recurrentes, para pensar en Behçet, o en enfermedades inflamatorias intestinales, la presencia de fiebres, que pueden ser periódicas o recurrentes, ¿sí?, para el Behçet, para algunas autoinflamatorias, la presencia de meningismo, que puede estar presente en todos los que se llaman los síndromes uveomeníngeos, como la sarcoidosis, como el Bouch-Koyanagi-Arada, como el Behçet, la presencia de vitiligo o poliosis, que sobre todo la vamos a ver en el Arada, pero que recordemos que el Arada puede dar manifestaciones tanto posteriores como anteriores, entonces hay que tenerlo en cuenta, la presencia de dactilitis o entesitis, la lumbalgia inflamatoria, la inflamación de cartílagos y la presencia concomitante de psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal. Uno después tiene, si quedan sospechas, que seguir ahondando el interrogatorio y el examen físico, pero idealmente estas deberían constar como positivas o negativas en toda valoración que uno haga de un paciente con una uveitis. Entonces, ya sabemos qué tipo de uveitis tiene, con qué curso, le descartamos infecciones, pensamos que no está relacionado a drogas, le hicimos un buen interrogatorio, un buen examen clínico, y en base a eso es que vamos a pedir los estudios complementarios. Esto muchas veces ya los hacemos orientados a lo que pensamos que pueden tener el paciente, para confirmar o para descartar nuestra presunción diagnóstica, y hay algunas cosas que a todos los pacientes tendríamos que pedirles, si es que no se le han pedido ya, como PPD, BDRL, FTAPS y una placa de tórax. Como dijimos, la tuberculosis y la sífilis pueden dar cualquier tipo de uveitis, y siempre vale la pena tenerlo, y la radiografía de tórax nos sirve tanto para evaluar tuberculosis, como por la posibilidad de sarcoidosis que puede dar cualquier tipo de uveitis. Todo el resto de los exámenes complementarios idealmente deberían solicitarse de acuerdo a la sospecha clínica, ya que está demostrado que pedir estudios por pedir, la mayoría de las veces no se asocia a un rédito diagnóstico significativo para encontrar la etiología de un uveitis. Y hay algunas cosas que están en discusión. Si vale la pena pedirle una enzima convertidora de angiotensina a todos los pacientes con uveitis. Sabemos que la sarcoidosis puede dar uveitis anteriores, intermedias, posteriores y panuveitis, pero también sabemos que la ECA tiene bajo valor predictivo positivo y bajo valor, baja sensibilidad y baja especificidad para la sarcoidosis. Entonces, es discutible si pedirla o no pedirla. Acá en general, oftalmología le pide a la mayoría de los pacientes, y dentro de los criterios clasificatorios de sarcoidosis ocular, que son los criterios IWOS del 2017, la ECA figura como uno de los elementos que uno puede tener para tratar de clasificar a esos pacientes en sarcoidosis oculares definidas, probables o posibles. Entonces, en general, nosotros la pedimos, pero no es que esto tenga un respaldo científico de altísima calidad. Es discutible pedir los HLA. Hay algunos que sabemos que sirven, el HLA-B27, en las uveitis anteriores sobre todo,
pero algunas veces la uveitis B27 puede asociarse a compromisos posteriores o incluso a vasculitis retiniana. Si uno tiene acceso, generalmente aporta datos la presencia del B27. El HLA B29 nosotros no lo vamos a pedir, pero es el marcador típico de la coroidiopatía emperdigonada o coroidiopatía tipo Bergott, y un paciente con hallazgos típicos de esta entidad y presencia de A29 prácticamente no puede tener otra cosa que un Bergott, y es discutible la utilidad del HLA B51, que se asocia a enfermedad de Behçet, pero que en los criterios nuevos de clasificación de Behçet se sacó, porque en las series internacionales grandes se vio que la asociación es regular. Tiene en algunas zonas geográficas mayor asociación que en otros. De nuevo, si tenemos acceso, si el cuadro es compatible, quizás nos pueda sumar algún dato, pero bajo ningún concepto le pediría a todos los pacientes con uveitis un HLA B51. Las imágenes, hay algunas cosas que nos pueden servir. Si pensamos que nuestro paciente está en el espectro de la espondiloartritis, valdrá la pena pedirle las radiografías o las resonancias correspondientes, y sobre todo para los pacientes con uveitis intermedia, que eran aquellos que podían asociarse a esclerosis múltiple, uno podría considerar pedir una resonancia del sistema nervioso central y de columna, y la recomendación actual es pedirla únicamente si hay síntomas sugestivos de desmielinización, porque la frecuencia de uveitis en esclerosis múltiple es muy baja, en el orden del 1 a 2%, y la sensibilidad y la especificidad de las imágenes es baja si no hay síntomas sugestivos de desmielinización para poder hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. A los únicos pacientes que en general les pedimos resonancia de columna y del sistema nervioso con uveitis intermedia son aquellos que van a iniciar tratamiento biológico con anti-TNF, por las dudas, para que no aparezca una enfermedad desmielinizante que queda enmascarada. Entonces, ya tenemos la localización, le descartamos otras causas, lo revisamos bárbaro, porque somos todos unos genios, y de acuerdo a lo que pensamos que puede tener el paciente, le pedimos los estudios complementarios. Vamos a hablar ahora un poquito de los pacientes con escleritis, ¿sí? Las escleritis, a grandes rasgos, y acá se van a sorprender, pueden clasificarse en dos grupos, que son aquellas infecciosas y en aquellas no infecciosas. Exactamente lo mismo que hablábamos para las uveitis. Y fíjense que los agentes son bastante parecidos, porque de nuevo nos aparecen parásitos, nos aparecen virus, nos aparece la sífilis, la tuberculosis, y acá quizás sí los hongos cobran un poquito más de relevancia que con las uveitis. Y en todas aquellas escleritis donde uno no le encuentra una causa infecciosa, se presume que el proceso es inmunomediado y son las escleritis no infecciosas. Es exactamente la misma clasificación que usábamos para las uveitis. Y, de nuevo, para sorpresa de todos, fíjense que las escleritis pueden manifestarse de forma aislada, lo que son las escleritis idiopáticas, o en contexto de enfermedades sistémicas. En el caso de las escleritis no existen estas entidades primarias del ojo que tengan nombre y curso específico, y sí pasa que 1 de cada 3 escleritis en las cohortes globales está asociada a una enfermedad sistémica. Pero sí es distinta la asociación de enfermedades sistémicas que podemos ver con las escleritis respecto de la que veíamos con las uveitis, ¿no? En las uveitis estábamos hablando de espondiloartritis, estábamos hablando de Behçet, de sarcoidosis, de arada, de artritis idiopática juvenil, y fíjense qué distintas que son las entidades clínicas que se pueden asociar a las escleritis, ¿no? La artritis reumatoidea, las vasculitis, aunque asociada a la PAN, la artritis de células gigantes, otras entidades con compromiso vasculítico, como puede ser el lupus o la vasculitis urticariana, la crioglobulinemia, la enfermedad asociada IgG4, y algunas viejas repetidas de las que charlábamos en uveitis, como la policondritis recidivante, la enfermedad de Behçet, la sarcoidosis o las espondiloartritis. Pero acá entran actores nuevos y distintos cuando estamos considerando escleritis en lugar de uveitis. ¿Qué tan frecuentes son las escleritis en los pacientes que vemos nosotros? Bueno, en artritis reumatoidea se estima la frecuencia de escleritis en alrededor del 1% de los pacientes, en vasculitis ANCA entre el 10 y el 15%, y a veces en vasculitis ANCA en hasta un 15% de los pacientes puede ser la manifestación de debut. En lupus se habla de entre 0,5 y 1% de frecuencia de escleritis, y dentro de las enfermedades que vemos nosotros, la que mayor frecuencia de escleritis tiene es la policondritis recidivante,
que está en alrededor de un 15%. Entonces, ¿es probable que las veamos? Si vemos suficientes pacientes, sí. Si bien solamente el 1% de los pacientes con AR van a tener escleritis, la AR es la principal causa de escleritis no infecciosa, por simplemente la cantidad de pacientes que tienen este tipo de patología. Las escleritis se clasifican de acuerdo a criterios de Watson y Feier, que estos son de 1976, acá para el Dr. Good, que le gustan los años de descripción de las cosas, y anatómicamente se clasifican en anteriores, posteriores o combinadas, de acuerdo al sitio de predominancia de la inflamación, y morfológicamente las escleritis anteriores se pueden clasificar como difusas, nodulares o necrotizantes, que pueden ser con o sin inflamación, y las posteriores como difusas o nodulares. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos mandan un paciente con escleritis? Bueno, primero definimos el tipo de escleritis que tiene. Y acá en escleritis pareciese ser menos útil esta distinción anatómica en anteriores, posteriores, nodulares, difusas, porque vamos a ver que no nos sirve tanto para la aproximación diagnóstica, pero para lo que sí nos sirve es para definir la gravedad. La escleritis posterior puede dar compromiso a nivel de la retina, puede dar pérdida de visión, y la escleritis necrotizante siempre es una urgencia. Entonces, para eso sí nos sirve la clasificación de Watson. Fíjense, como charlábamos antes, la asociación a los distintos tipos de patología que puede haber. Bueno, si nos paramos en las escleritis anteriores, se asocian a artritis reumatoidea, a vasculitis ANCA, a otras vasculitis, a policondritis, lupus, sarcoidosis o espondiloartritis. Bárbaro. ¿Y las posteriores? Lo mismo. Artritis reumatoidea, vasculitis ANCA, otras vasculitis, policondritis, lupus, espanosarcoidosis. ¿Y las necrotizantes? Bueno, también a lo mismo. Vasculitis ANCA, otras vasculitis, artritis reumatoidea, lupus o policondritis. Entonces, fíjense qué distinto esto a lo que veíamos antes, en la cual había una clara distinción entre las entidades que se asociaban a un tipo de localización de uveitis o a otro. Acá en general estamos hablando de las mismas entidades. Por lo tanto, pareciese ser menos útil. ¿Qué nos va a interesar a nosotros? Que nos digan, ¿es necrotizante o no es necrotizante? Para ver si salimos corriendo o no salimos corriendo. Una vez que sabemos qué tipo de escleritis tiene, más que nada necrotizante o no necrotizante, lo que vamos a tener que descartar son procesos infecciosos, y aquí lo mismo, sífilis y tuberculosis para todas las escleritis. Y acá les vamos a sumar la hepatitis B y la hepatitis C por las manifestaciones extrahepáticas sistémicas que pueden tener estas entidades y su asociación a algunos tipos de vasculitis, como la crioglobulinemia o la PAN, que pueden manifestarse en forma de escleritis. Dengue, chikungunya, HTLV1, Lyme y brucelosis pueden ser etiología de las escleritis, por eso, ojo, siempre sospechar una escleritis infecciosa en pacientes que no mejoran con el tratamiento, y siempre sospechar la presencia de una escleritis infecciosa en pacientes que tengan una escleritis necrotizante con presencia de hipopium. Es excepcional para las enfermedades reumáticas que dan escleritis necrotizante que exista la presencia de hipopium. En general, la presencia de hipopium en el contexto de una escleritis necrotizante se asocia a una infección. Muy bien, una vez que sabemos qué tipo de escleritis tiene y sabemos que o pensamos que esto no es infeccioso, vamos a hacer lo nuestro y le salimos a buscar manifestaciones extraarticulares. Y acá quizás es un poco más fácil, porque la mayoría de las escleritis se asocian a las mismas patologías. Entonces, ¿qué vamos a tener que descartar nosotros en nuestro interrogatorio? Artritis reumatoidea, vasculitis, lupus, policondritis. Como siempre, historia clínica y examen físico matan a todo lo demás. ¿Y qué cosas uno siempre quisiese ver constatadas en una historia clínica de un paciente con escleritis que se le preguntaron? Bueno, síntomas que nos orienten a estas entidades que charlábamos, ¿no? La presencia de artritis, de inflamación de cartílago, epistaxis o costras nasales, rash, úlceras, disnea, fiebre, púrpura o parestesias. Todas manifestaciones que nos hagan pensar o en artritis reumatoidea, en lupus, en policondritis o en algún tipo de vasculitis. Una vez que tenemos estos estudios, lo que vamos a hacer es pedirle los estudios complementarios. Todo paciente con escleritis debería constar que tenga una PP de pedida, descartado sífilis, hepatitis B y hepatitis C,
una placa de tórax a todos para complementar la PPD y terminar de estudiar la presencia posible de una tuberculosis. Y ya que la escleritis puede preceder a otras manifestaciones, algunos autores proponen hacer un screening amplio en estos pacientes y pedirle a todo paciente con escleritis fanfactor reumatoideo, anti-CCP o ANCA. Sabemos que existen pacientes que primero hacen la escleritis, que tienen algún anticuerpo positivo, y es interesante porque esos pacientes tienen más chance de hacer una enfermedad reumática, ¿sí? Los pacientes con escleritis en general tienen 50 veces más chance que la población general de desarrollar en el tiempo alguna enfermedad autoinmune reumática, y los que más riesgo tienen dentro de esos pacientes son los que tienen anticuerpos positivos. Entonces, si nuestro paciente tiene una escleritis y un ANCA positivo, ese paciente lo tenemos que mirar de cerca, porque puede ser que la primera manifestación que haga de su patología sea la escleritis. Y es discutible pedir otros estudios complementarios, como podría ser un ataque de senos a todos los pacientes para evaluar la vasculitis, un sedimento urinario. Yo en lo personal le pido a todos un sedimento urinario, pero es discutible si vale la pena o no pedirles un proteinograma o un IgG4. ¿Sí? Si bien son pocos los reportes de caso de enfermedad asociada a IgG4 como etiología de escleritis, hay cada vez más reportes, por lo que podría ser una entidad a tener en cuenta. Y habiendo entonces cumplido todos estos pasos, probablemente podamos llegar o no a un abordaje diagnóstico. Entonces, si bien son enfermedades poco frecuentes, las enfermedades oculares no infecciosas se pueden asociar a una morbilidad significativa. Recordemos que son tercera causa de ceguera en países occidentales y es una causa prevenible de ceguera. El diagnóstico de una patología sistémica subyacente a estas enfermedades nos puede ayudar a la selección de tratamientos. El trabajo interdisciplinario es el abordaje ideal para el manejo de estos pacientes. Nosotros los reumatólogos en general no tenemos elementos para poder definir el tipo de uveitis que tiene un paciente, el nivel de gravedad. Hay manifestaciones muy típicas de algunas entidades en las cuales en general el oftalmólogo ya nos manda y nos dice, para mí tiene Ovejet o sarcoidosis por manifestaciones oculares típicas, y el abordaje diagnóstico idealmente debería estar guiado de acuerdo a la presunción diagnóstica, con una buena historia clínica, con un buen interrogatorio, con un buen examen físico, ¿sí? No pedir por pedir, no hacerle una parrillada de anticuerpos a todos los pacientes, porque en las uveitis en general no nos va a ayudar, y en las escleritis es más discutible, ¿sí? Por eso yo creo que la clave para el manejo de estos pacientes difíciles es el doble comando, y que oftalmólogos y reumatólogos tenemos que trabajar mano a mano, codo a codo, ahora que hay coronavirus, para poder llevar adelante estos pacientes. Muchas gracias y quedamos abiertos para preguntas. Ahí si quieren, habilité la opción de que habiliten el micrófono. Silencien, chicos, alguno de los dos micrófonos porque se acopla cuando tienen los dos el micrófono activado. Estamos haciendo un homenaje a Metal Machine Music de Lou Reed. Después te recomiendo que busques ese disco. Dale, me mudo de ese lado. Ahora, hicimos un enroque de computadoras. Bueno, silenciada ya, y estamos. Bueno, dudas, preguntas, tenemos micrófono abierto. Rami, felicitaciones, muy linda la charla. Te quería preguntar algo del efecto Tyndall, si puedes ampliar un cachitito. Bien, está hablando primero, pero no se escucha. No escucho nada. ¿Quieres acá al costado? Bueno, a ver. Diana, nos figuró que hablabas, pero no te escuchamos nada acá. Bueno, ¿me escuchás ahora? Ahora sí. Bueno, de todo, felicitaciones, Rami, muy bueno.
Me alegra mucho haber escuchado y es muy práctico lo que transmitiste. Y te quería preguntar si podés ampliar un poquitito o agrandar, pasar algún dato más del efecto Tyndall. ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué es lo que uno puede utilizar a partir de esta información que mandan los oftalmólogos? Bien. La presencia del efecto Tyndall, espera que me está acoplando hacia atrás, ¿no? A ver. Perdón que muteo. ¿Sí, hacia allá? Sí. Bueno, la presencia del efecto Tyndall lo que nos habla es de la presencia de inflamación en la cámara anterior. El Tyndall es la presencia de partículas en suspensión, que generalmente son células o proteínas, en la cámara anterior que fluyen dentro del humor acuoso, y eso nos orienta a que estamos viendo inflamación en la cámara anterior. Pacientes con Tyndall, a mayor Tyndall, más actividad anterior de esa uveitis tiene, y tiene que ser un parámetro que nos sirva, por un lado, para pensar el tipo de estructuras que estamos viendo comprometidas, y por otro lado, eventualmente cuando uno está discutiendo tratamientos, si los tratamientos que tenemos son efectivos o no son efectivos. Si uno más o menos es ducho con el oftalmoscopio, hasta el Tyndall capaz que uno puede llegar a ver, pero bueno, siempre vale la pena que nos lo diga el oftalmólogo con la lámpara de hendidura, porque incluso se puede contabilizar el Tyndall de forma estandarizada con la nomenclatura SAN, y se puede contabilizar la cantidad de células en cámara anterior de forma estandarizada, que nos permite de alguna manera tener datos duros de la actividad. Si nosotros estamos solitos en el consultorio, tenemos el oftalmoscopio, algo quizás le podemos ver, pero yo en general prefiero que me lo diga el que sabe. Bueno, ahí justo Lu preguntaba esto. Sí, Lu, se puede ver con el oftalmoscopio. Uno lo que ve a veces es algo, a ver, para pensar o para imaginarse cómo se ve el efecto Tyndall se ve como el polvo en suspensión cuando entra el sol a través de una ventana en otoño. Mirá qué poético que te lo hago. Se ve eso, se ve como a través de la luz del oftalmoscopio, de la lámpara de hendidura, la presencia de partículas en suspensión, que esos son marcadores de inflamación. Ramiro, bueno, si quieren, si hay alguna otra pregunta. Sí, el doctor Gut quería preguntar algo. Sí, primero felicitarlo a Ramiro, excelente la charla. Y te quería preguntar si viste o sabés de la vasculitis retiniana obliterativa, la enfermedad de Ills, si la ves, si está descripta, si es algo infrecuente, ¿qué experiencia tenés o escuchaste en el servicio? Gracias, Oscar. Primero que nada, yo vi 2 pacientes con vasculitis retiniana primaria obliterativa. Por suerte, porque en general son pacientes a los que les va mal. No es algo muy frecuente, por lo menos en el consultorio de oftalmo te diría que vemos una cada tanto dentro de las muchas uveitis que vienen los martes a oftalmología acá en el OFI, pero es algo que se ve. Son en general enfermedades limitadas a la retina. En los 2 casos que vi yo, los di vuelta porque eran las primeras épocas en las que hacía checklist y les pedía todo a todos por las dudas para no comerme nada, y no les encontré nada. Y son pacientes que, si bien uno les pone inmunosupresión, en general no les cambia demasiado el pronóstico de la enfermedad, o por lo menos en la experiencia mía. Gracias. Acá Evelyn nos preguntaba si el Tyndall se puede usar como un marcador de mejoría. En principio sí, cuando uno sale a ver los estudios de uveitis, si bien es cierto que hay pacientes que quedan con Tyndall o con células secuelares, la mayoría de los estudios te pone como enfermedad controlada la presencia de lo que se llama media cruz, o de Tyndall o de células, para decir que esa enfermedad está controlada y que no necesita
un cambio en el tratamiento. Es algo así como esas definiciones de baja actividad remisión que usamos nosotros para otras cosas. Bueno, si no hay ningún otro comentario, que yo quería agradecerle a Ramiro, sí, por la charla, excelente como siempre. Es buena que pueda transmitir en parte la experiencia que ha tenido con los pacientes del HOSPI. Conocer siempre los pacientes y la población que tiene uno es algo de suma relevancia y que sirve mucho para la práctica. Así que yo quería agradecerle. Si no hay ningún otro comentario, ya arrancamos con el análisis y comentario del Pexivas. Bueno, yo les hago entonces un comentario de cierre antes de partir. Les quiero agradecer mucho a todos por el apoyo que me dieron cuando arranqué con esto, que era un proyecto medio delirante. Muchas gracias a Diana por darme el espacio para hacer estas cosas, por animarme a animarme justamente, y a ver estos pacientes, a aprender y a poder transmitirlo para que todos podamos hacer las cosas siempre mejor. Así que muchas gracias a todos por estar, por su tiempo, por su atención, y seguiremos en contacto. Gracias. Gracias, Rami. Beso. Gracias, Rami. Genio. Ahí ya acomodo unas cosas y ya arrancamos con el estudio Pexivas. Bueno, gente, ya en un minutito ya arrancamos con el estudio. Todas las cuestiones técnicas acá y ya arrancamos. Bueno, ahí creo que ya estamos en el intento de ampliar el abanico de lo que la residencia puede aportar a los ateneos de los viernes, además del análisis de casos clínicos que hemos venido haciendo. Otra de las cosas que queremos agregar es, en parte, los bibliográficos que hacíamos con la revisión de artículos relevantes. Pensamos por dónde empezar, la verdad que queríamos que sea un estudio, sí, bueno metodológicamente, y teníamos de publicación reciente el estudio Pexivas, por lo cual quisimos arrancar con eso. Seguramente que ya muchos lo conocen, ya lo tienen estudiado y lo tienen, sí, bien claro, pero la verdad que como es un estudio tan bien diseñado y que por ahí se diseña para responder dos preguntas y da la respuesta a cuestiones clínicas relevantes, queríamos hacer el análisis de este como como gatillo para otros estudios que vamos a analizar más adelante. En una editorial que hacen, en una revista de nefrología, decía algo interesante, que era esta frase, que es, la van a conocer, y lo refería porque, si bien las vasculitis son una entidad relativamente poco frecuente, la verdad que esta gente se propuso hacer un estudio, ¿sí? Y lo hizo, no dio vueltas. Hizo un estudio enorme, ¿sí? Con una cantidad de pacientes importantes, y ese es el motivo por el cual queríamos arrancar, aunque ya todos ustedes seguramente lo han leído. Ceci, ¿estás por acá? Hola, buen día, ¿me escuchan? Buen día, sí. Bueno, antes de hablar del
del Pexibase en sí, nos pareció importante comentar un poquito qué evidencia había antes sobre la plasmaféresis, y hasta hace bastante tiempo había resultados inciertos con respecto a la plasmaféresis asociada a inmunosupresión en comparación con la terapia inmunosupresora sola, en lo que eran los resultados clínicos de muerte y enfermedad en estadio terminal en pacientes con vasculitis ANCA grave. La plasmaféresis inicialmente se había utilizado para la eliminación de los anticuerpos antimembrana basa glomerular, y luego se utilizó para la glomerulonefritis crescéntica sin anticuerpos. No sé si vos... Ahí está. Estos son 3 estudios de años anteriores. En 1976 se había hecho un estudio en pacientes con Pastur. Era un estudio chiquito, eran solo 7 pacientes que todos estaban tratados con ciclofosfamida y corticoides, y al iniciar plasmaféresis en estos pacientes se vio ya en ese momento que había una mejoría en la función renal, en lo que era la disminución temprana de los anticuerpos, se vio que la hemorragia alveolar revirtió y los valores de fibrinógeno, complemento e IgG habían disminuido. Después, en 1991, hay otro estudio que también evalúa el recambio plasmático en pacientes con glomerulonefritis necrotizante focal, sin anticuerpos antimembrana basa glomerular. Era un estudio controlado, aleatorio, donde se incluía ya un poco más de pacientes, eran 48, donde 25 recibían plasmaféresis asociada a la terapia convencional, y 23 pacientes solamente la terapia convencional. Y lo que ellos veían era que inicialmente, los que inicialmente dependían de la diálisis tenían más probabilidades de recuperar la función renal si eran tratados con plasmaféresis, y que los resultados de este estudio habían confirmado que la glomerulonefritis necrosante focal relacionada a vasculitis sistémica respondía bien a la inmunosupresión cuando se iniciaba temprano, y que la plasmaféresis era un beneficio adicional en los casos de los pacientes que requerían diálisis. Un año después, en el 92, se hizo otro estudio prospectivo randomizado que también evaluaba la plasmaféresis como terapia adyuvante en pacientes con glomerulonefritis crescéntica idiopática. Eran 32 pacientes en este caso con esta patología que recibían tratamiento estándar, es decir, metilprednisolona con azatioprina con o sin plasmaféresis. Y lo que vieron es que no hubo ningún beneficio de la plasmaféresis hasta el seguimiento de un año, pero hubo una tendencia no significativa en el beneficio para los pacientes que dependían de la diálisis. La evidencia hasta ese momento no parecía estar a favor de un efecto general de la plasmaféresis, pero sí de un efecto transitorio, digamos, en pacientes que dependían de la diálisis. Siguiente. Después del descubrimiento de ANCA en el suero de los pacientes con vasculitis, y cuando se supo un poco más sobre la patogenicidad de estos, surgió la justificación del recambio plasmático temprano para reducir los niveles de estos anticuerpos y así contribuir al control de la vasculitis. En el 2002 se hizo un estudio donde evaluaban el resultado clínico de pacientes con GPA tratados con plasmaféresis. Eran 29 pacientes que se trataban con plasmaféresis y 79 pacientes con GPA y afectación renal solamente tratados con inmunosupresión. Ellos evaluaban la muerte y la enfermedad renal en estadio terminal, y vieron que los que recibieron plasmaféresis eran más jóvenes, con mayor requerimiento de diálisis al momento del diagnóstico, que tenían más órganos afectados por GPA que los pacientes con inmunosupresión sola. Con respecto a lo que era la supervivencia general, era mucho mejor en los pacientes con inmunosupresión sola, sin plasmaféresis, y con respecto a la mortalidad acumulada, que no difirió significativamente entre los dos grupos, pero sin embargo a los 2 años se vio que la mortalidad fue mayor, y fue significativamente mayor en el grupo que recibió plasmaféresis. Con respecto a lo que era la evolución a la enfermedad renal en estadio terminal, se vio que un 38% evolucionó a esta en el grupo de plasmaféresis versus 15% en el grupo que había recibido solo inmunosupresión. Y la supervivencia renal también se vio que fue
mejor en los pacientes con inmunosupresión sola, con 81% de supervivencia renal a los 5 años. Siguiente. Después hay otro estudio en el 2007 que es uno de los más interesantes, que es el MEPEX, donde se evalúan pacientes con vasculitis generalizada grave. Eran 137 pacientes que tenían una creatinina mayor a 5,8, y lo que hacían era comparar pulsos de metilprednisolona por 3 versus 7 sesiones de plasmaféresis. En todos los pacientes estaban recibiendo ciclophosphamida vía oral y corticoides orales. Lo que vieron fue que en el grupo de plasmaféresis, un 69% estaba libre de diálisis a los 3 meses y tuvo una supervivencia de 73% al año, comparado con los pacientes que habían recibido metilprednisolona, donde 49% estaba libre de diálisis a los 3 meses y tenía una supervivencia de 76% al año. Lo que vieron fue que la plasmaféresis reducía en 24% el riesgo de enfermedad renal terminal, pero que no había diferencias en la mortalidad ni en los efectos adversos comparando ambos grupos. Sí. Y por último, este es otro estudio que se hizo en el 2016, es un estudio retrospectivo de un solo centro donde se evalúan los resultados a largo plazo de pacientes con vasculitis ANCA, tratados con plasmaféresis también. Eran 94 pacientes, que 52% tenían compromiso renal grave, 10% tenían hemorragia alveolar y 35% tenían una combinación de estas. En promedio recibieron 7 sesiones de plasmaféresis y vieron que a los 3 meses 86% estaban vivos, 66% estaban vivos e independientes de diálisis. Las tasas de supervivencia global fueron de 75 al año y 61 a los 5 años, y las de supervivencia renal de 65 al año y 43 a los 5 años. Y vieron que la supervivencia renal fue peor en pacientes que tenían más de 65 años. Lo que concluían era que la mortalidad de los que presentaban manifestaciones graves de vasculitis ANCA seguía siendo alta a pesar de haber recibido plasmaféresis, y que la edad avanzada contribuía también a un peor pronóstico, tanto general como renal. Bueno, para comentar y complementar lo que dijo Ceci, más o menos esa era la evidencia que había hasta el momento del Pexivas. La verdad que este es el recorrido, más o menos con los principales trials en el tratamiento de vasculitis, hasta llegar a este punto, ¿sí?, que es ahora 2020, donde se publican los resultados de este estudio. Acá hay una comparación con lo que mencionó Ceci, el MEPEX, ¿sí?, uno de los estudios más importantes, y esto es para entender un concepto de por qué surge, por qué estaba la necesidad de Pexivas. El estudio es uno de los estudios más grandes, el MEPEX, con 137 pacientes, la mayor parte europeos, versus, y esto ya lo vamos a mencionar más adelante, pero es para tener una idea de la magnitud, en el Pexivas se incluyen 704 pacientes de al menos 16 países, y esto es relevante. Siguiendo un poquito, este era el contexto en el que nos encontramos previo, ¿sí?, al desarrollo del estudio. Se trataba de una enfermedad severa que tenía tratamientos que eran parcialmente eficaces. Por otro lado, había datos derivados de estudios pequeños, no controlados y observacionales, es decir, que el nivel de la evidencia era pobre y a veces contradictorio, y por otro lado lo que teníamos era una realidad que existían efectos adversos asociados al tratamiento, principalmente a la corticoterapia, y en todo este contexto, y con lo que va a comentar Ceci ahora, es que surge la necesidad y el desarrollo del trial. Sí, bueno, como dice Diego, sabemos que hasta ahora los estándares actuales de tratamiento para la vasculitis grave son o ciclophosphamida y glucocorticoides o rituximab y glucocorticoides. Y aunque estos tratamientos han mejorado significativamente la supervivencia en comparación con los pacientes no tratados, la supervivencia en general sigue siendo pobre porque muchos pacientes evolucionan a enfermedad renal de estadio terminal. También se sabe que 20% de los pacientes no logran el control de la enfermedad o no toleran el tratamiento inicial, y un 50% va a recaer a los 5 años. También la ciclophosphamida y
glucocorticoides están asociados con altas tasas de mortalidad debido a infección, y se sabe que un 50% de los pacientes va a experimentar algún tipo de infección grave dentro de los 12 meses de tratamiento. Así que todavía no está claro en qué medida la plasmaféresis contribuye a mejorar los resultados clínicos de muerte y enfermedad en estadio terminal en pacientes con vasculitis grave. Bueno, gracias, Ceci. Muy bueno. Gonza, sí, llegamos en este contexto que habíamos mencionado, evidencia de bajo nivel, a veces contradictoria, con efectos adversos, y se empieza a diseñar el Plexibas. Contanos un poquito de qué se trata, Gonza. Bueno, como decía Ceci, en este contexto aparece este estudio multicéntrico que se publicó en febrero de este año en New England, que involucró, como decía Diego, pacientes de 95 centros en 16 países, el ensayo más grande que se ha hecho en la historia en vasculitis ANCA. El estudio buscó comparar estas cuestiones que quedaban sin saldar en cuanto a la evidencia, ¿sí? Eficacia de plasmaféresis versus no plasmaféresis en los pacientes con vasculitis ANCA severa, con puntos finales duros como la muerte y la enfermedad renal terminal. Y se buscó comparar también una de las piedras fundamentales del tratamiento de la vasculitis, como es la dosis de glucocorticoides, ¿sí? Utilizando dosis estándar y dosis reducidas durante los primeros 6 meses del periodo de tratamiento para determinar la no inferioridad de estas dosis reducidas respecto a las dosis que estamos acostumbrados a usar habitualmente. Fue un ensayo abierto, controlado y aleatorizado. Participaron pacientes todos con vasculitis severa y activa. El diseño fue factorial de 2x2, y esto fue lo que permitió evaluar de forma separada el tratamiento inicial con plasmaféresis versus no plasmaféresis, esto sumado a la inmunosupresión, que ahora les voy a comentar, y los 2 regímenes diferentes de glucocorticoides orales. El seguimiento se realizó desde la aleatorización hasta un cierre común, que fue en julio de 2017. El protocolo en principio estipulaba un seguimiento mínimo de 2 años, pero esto se acortó al cierre común que les decía, porque la mayoría de los eventos se vio que ocurrieron en menos de 12 meses desde la aleatorización. No obstante, el seguimiento, la mediana de seguimiento fue de casi 3 años, 2.9 años, así que igualmente el seguimiento fue muy, muy importante, y esto sumado a la cantidad de pacientes, como se comentaba antes. Se reclutaron pacientes durante 6 años, entre 2010 y 2016, siguiendo estos criterios de inclusión: edad mayor a 15 años, el diagnóstico de GPA o PAM, estaban excluidos otros tipos de vasculitis, según los criterios de Chapel-Hill 2012. Los pacientes tenían que tener MPO-PR3 positivos en cualquier momento del curso de la enfermedad, medido por ELISA, y vasculitis severa, que la definieron como compromiso renal, evidenciado por una glomerulonefritis en la biopsia o con un sedimento activo, y una tasa de filtrado glomerular menor a 50 mililitros, presumiblemente aguda. Aquellos pacientes que venían con tasas de filtrado bajas y estables en los últimos 3 meses también quedaban excluidos del ensayo. Y en cuanto a la hemorragia pulmonar, tenían que tener los pacientes una imagen compatible, sea radiografía o tomografía, con infiltrados pulmonares difusos y que no se pudieran explicar por otro motivo, como insuficiencia cardíaca o neumonía, y al menos deberían tener evidencia de hemorragia alveolar en la broncoscopía o lavados broncoalveolares con retornos cada vez más sanguinolentos, hemóptisis observada, una anemia inexplicable menor a 10 gramos por decilitro o una disminución documentada de al menos 1 gramo por decilitro, y una mayor capacidad de difusión de dióxido de carbono, y bueno, por supuesto, el consentimiento informado. En cuanto a los criterios de exclusión, bueno, como les comentaba, el diagnóstico de... ¿Querés poner, Dieguito? Diego. Pásame ahí. Como les comentaba, el diagnóstico de vasculitis que sea distinto de GPA o PAM, una serología que sea positiva para anticuerpos antimembrana basal glomerular, o que tengan una biopsia con depósito de inmunoglobulina lineal glomerular, pacientes que ya venían en tratamiento dialítico, edad menor a 15 años, embarazo en el momento de ingresar al estudio, pacientes que hayan recibido tratamientos previos con alguna de las drogas que se utilizaban en el trabajo, al menos 28 días
antes de la aleatorización, alguna comorbilidad que les impidiera usar las drogas del ensayo, y plasmaféresis antes de la aleatorización. Con estos criterios se dividió a los pacientes en estos 4 brazos de tratamiento, en una proporción 1-1-1-1, plasmaféresis y no plasmaféresis, y dentro de estos grupos, dosis estándar de glucocorticoides y dosis reducida de glucocorticoides para cada uno de los grupos. Todos los pacientes al inicio del estudio recibieron una inducción con corticoides endovenosos y terapia inmunosupresora, sea con ciclofosfamida o rituximab. Si querés pasar al siguiente, Diego. En cuanto a la terapia con corticoides, como les decía, al momento de la inducción, todos con metilprednisolona endovenosa de 0,5 a 1 gramo por día durante 1 a 3 días, esto decidido por el investigador local, con una dosis acumulativa máxima de 1 gramo a 3 gramos, y luego de la inducción, todos los pacientes recibían corticoides orales, prednisona, con la dosis determinada en función del peso del paciente, como se ve ahí en el cuadro de la derecha, menos de 50 kilos, de 50 a 75 kilos o más de 75 kilos, a la izquierda del cuadro las dosis estándar, a la derecha del cuadro las dosis reducidas, y como pueden ver, los pacientes en los grupos dosis reducida, dosis estándar, recibieron tratamientos idénticos la primera semana del estudio, todos con la misma dosis ajustada solamente a peso. A partir de esa primera semana, el grupo de dosis reducida redujo aproximadamente un 50% a partir de la segunda semana de tratamiento, y el grupo dosis estándar lo redujo gradualmente recién a partir de la tercera semana, un poco más parecido a como lo hacíamos habitualmente. A partir de la semana 23, ahí abajo, a partir de la semana 23 y hasta la semana 52 del estudio, todos los pacientes de ambos grupos de dosis de glucocorticoides tenían que tener 5 miligramos por día, después de lo cual, después de la semana 52, la dosis ya se volvió decidida por el investigador local. Y como aparece ahí, a los 6 meses de la dosis acumulada de corticoides en el grupo de dosis reducida fue menor al 60% de la dosis en el grupo estándar, que era un poco lo que se buscaba para ver cómo respondían los pacientes a estas dosis. En cuanto a la terapia inmunosupresora, el régimen de inducción con ciclofosfamida eran dosis de ciclofosfamida endovenosa de 15 miligramos kilo por pulso, con un máximo de 1,2 gramos por dosis, cada 2 semanas, durante las primeras 3 semanas, y luego cada 3 semanas a partir de entonces, o ciclofosfamida oral, todo esto según las preferencias del investigador local, ciclofosfamida oral 2 miligramos kilo día con un máximo de 200 miligramos día. Se hicieron ajustes de dosis en cuanto a edad, función renal y en caso de que los pacientes tuvieran leucopenia. En los pacientes que recibían ciclofosfamida y estaban en el grupo plasmaféresis, la ciclofosfamida endovenosa se realizaba por lo menos 24 horas después de la plasmaféresis se hacía por lo menos 24 horas después de la infusión de ciclofosfamida, y en los pacientes que tenían ciclofosfamida oral no la recibían el día que tenían la plasmaféresis. Después de 3 a 6 meses de tratamiento, como dice ahí, los pacientes se rotaron a tratamiento con azatioprina a razón de 2 miligramos por kilo y por día, como mantenimiento, al menos hasta la semana 52, donde podían continuar con el tratamiento que eligiera su médico tratante. En cuanto al rituximab, se usaron 4 dosis de endovenosas de 375 miligramos por metro cuadrado, de acuerdo con el esquema que ven ahí. Primera dosis dentro de los primeros 14 días desde la aleatorización, y después dosis que tenían que ser dentro de los 7 días de la dosis previa. En los pacientes que tenían rituximab del grupo plasmaféresis, no realizaban plasmaféresis hasta 48 horas después de la administración de rituximab. Y en cuanto a la plasmaféresis, se hicieron 7 tratamientos dentro de los 14 días posteriores a la aleatorización. Como reemplazo se usaron 60 mililitros kilo de albúmina mediante centrifugación o separación por filtro, y en los pacientes que tenían alto riesgo de sangrado se permitió el plasma como reemplazo. En cuanto a los outcomes del estudio, como decíamos, resultados duros, con muerte por cualquier causa o enfermedad renal terminal, definida como 12 o más semanas continuas de diálisis, sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, o trasplante renal, y los resultados secundarios fueron la muerte por cualquier causa, la enfermedad renal terminal, como resultados aislados,
La remisión sostenida, medida por Vivas, eventos adversos graves, que los definieron como cualquier evento que resulte en discapacidad, hospitalización o prolongación de la hospitalización, o que ponga en peligro la vida o provoque la muerte. Infecciones graves dentro del primer año, definidas también como aquellas que provocan la muerte o generen la necesidad de hospitalización para tratamiento endovenoso, y calidad de vida medida por SF36 o EQ5D. Dos palabras en cuanto al análisis estadístico. Para la comparación de plasmaféresis versus no plasmaféresis, los autores calcularon que necesitaban 164 eventos de resultado primario, este resultado compuesto que decíamos de muerte y enfermedad renal terminal. Estos 164 eventos le darían al ensayo un 80% de potencia para detectar una razón de riesgo, un hazard ratio con plasmaféresis de 0,64. Sobre la base de los ensayos anteriores, se estimó en principio que se necesitarían 500 pacientes para lograr esta cantidad de eventos, pero bueno, después en 2014 redefinieron la cantidad de la muestra, porque vieron que para esa cantidad de eventos y por cómo venían los eventos produciéndose, iban a necesitar 700 pacientes, que fue finalmente lo que se reclutó. En cuanto a los esquemas de glucocorticoides, se compararon con el uso de una hipótesis de no inferioridad, como hablábamos, y el margen de no inferioridad se calculó sobre la base del tamaño muestral estimado para plasmaféresis, no plasmaféresis. Se calculó que con 700 pacientes el ensayo también tenía una potencia mayor, en este caso 80%, para lograr esta incidencia del resultado primario, para lograr que la incidencia de muerte o enfermedad renal terminal no era mayor al 11%, con el régimen de dosis reducida versus la dosis estándar. Bueno, gracias Gonza. Vane, si querés, está por acá, ya nos va a comentar un poquito más los resultados y quizás la implicancia que tenga en la práctica este estudio. Hola, sí, buen día. Siguiendo lo que estábamos hablando de este trabajo que fue publicado, como decía Gonza, en febrero de este año, y hablando más bien de toda la parte que sigue, si vemos lo que es la tabla demográfica, vemos que en estos 4 grupos, que como decíamos anteriormente, el trabajo en sí tiene 2 objetivos diferentes. Por un lado, evaluar la eficacia de lo que es la plasmaféresis versus la no plasmaféresis, y por otro lado, el otro objetivo que tiene el trabajo en sí es evaluar la dosis de corticoides, compara, digamos, lo que es dosis estándar versus lo que es dosis reducida. Y en cuanto a lo que vemos en la tabla demográfica, vemos que el N de pacientes en los 4 grupos es prácticamente igual. En lo que es el grupo de plasmaféresis tiene un N de 3,52, en el de no plasmaféresis el mismo número de N de pacientes, y en cuanto a lo que es la dosis de corticoide, es prácticamente igual, también tiene un N de paciente de 3,53, y en lo que es la dosis estándar de corticoide y lo que es la dosis reducida con un N de 3,51. Y si vemos todos los ítems que tiene en cuenta esta tabla demográfica, realmente no hay ninguna diferencia significativa en lo que es la distribución de los pacientes, ni siquiera con respecto al índice de actividad del Vivas es igual, es de 9 en los 4 grupos, y teniendo en cuenta la inmunosupresión, que como decíamos, los pacientes recibieron tratamiento de inmunosupresor aleatorizado, digamos, ya sea con ciclofosfamida oral o endovenosa versus rituximab, no hay ninguna diferencia, digamos, en estos grupos. En sí, entonces, si uno ve la tabla demográfica de este trabajo, es una tabla prácticamente homogénea, en donde no hay diferencia significativa entre los grupos. Como dijimos anteriormente, y como ya se repitió, es uno de los mayores trials en vasculitis, en donde incluye un N de pacientes, un total de 704 pacientes. Es un trabajo multicéntrico, en donde participaron 16 países, lo que habla, digamos, de que no solamente se tiene en cuenta a la población europea, sino seguramente entra también parte de lo que es nuestra población, como para tratar de trasladar estos datos a nuestra población, digamos. Tiene un seguimiento medio de 2,9 años. Decíamos anteriormente que es un trabajo en donde se reclutó desde el 2010
al 2017 los pacientes. Siguiendo lo que sigue, tenemos viendo lo que es la tabla en cuanto a lo que es el outcome primario, de evaluar la efectividad, digamos, de plasmaféresis versus la no plasmaféresis, en lo que es el análisis primario, y teniendo en cuenta, como decíamos anteriormente, el outcome primario, que son datos duros que tienen en cuenta la mortalidad de estos pacientes versus también la enfermedad renal terminal. Lo que vemos es que no hay diferencia teniendo en cuenta el hazard ratio. Vemos que no hay diferencia, y viendo el intervalo de confianza, no hay diferencia significativa entre lo que es la administración de plasmaféresis versus la no plasmaféresis. Y es lo mismo que se traduce, digamos, en el gráfico, en donde uno ve la curva y no hay prácticamente diferencia entre esta evaluación, digamos, del grupo que recibe plasmaféresis versus la que no recibe. Es decir, básicamente no hay diferencia en estos grupos, y no se encontró tampoco interacción entre el régimen de corticoide y la asignación de plasmaféresis, teniendo en cuenta el análisis del outcome primario, en donde la P tampoco es una P significativa. Siguiendo lo que es la otra parte de la evaluación del trabajo, que trata de evaluar la dosis de corticoide, vemos que el grupo, digamos, de dosis reducida en cuanto al outcome primario se logra en 92 de 330 pacientes, es decir, en el 27,9%, versus lo que es la dosis estándar de corticoide, que se logró el outcome primario en 83 de 325 pacientes, que vendría a ser el 25,5%. Decíamos, y viendo lo que decía Gonza en la tabla, vemos que la distribución, digamos, los grupos de corticoides, si bien estaban agrupados y recibían corticoides según el peso, a partir de la segunda semana de tratamiento, en lo que es la dosis reducida, bajan a la mitad, prácticamente al 50% de lo que es la dosis estándar, y como decíamos también anteriormente, a partir de la 23 semana a la semana 52, los 4 grupos están con 5 miligramos de corticoides. Lo que hace este trabajo en sí es mostrar que la dosis reducida de corticoide es no inferior a lo que es el grupo de dosis estándar de corticoide. Y en cuanto a lo que es el análisis de sensibilidad de la población que tiene como objetivo la población con intención de tratar, el outcome primario ocurrió en 107 pacientes de estos 353, que vendría a ser el 30,3%, versus en lo que es en el grupo, digamos, de dosis reducida, versus en el grupo estándar, que ocurrió en 102 de 351, que vendría a ser el 29% en este grupo de dosis estándar de corticoide. Y teniendo en cuenta los outcomes secundarios, que vendría a ser la mortalidad por cualquier causa, la enfermedad renal terminal, la remisión sostenida, los eventos adversos serios o las infecciones serias al año de tratamiento, también viendo lo que describe la tabla 3, en lo que es el grupo de plasmaféresis versus no plasmaféresis, también no hay ninguna diferencia. Teniendo en cuenta el hazard, no hay ninguna diferencia, y viendo el intervalo de confianza, tampoco ninguno son significativos la diferencia. Y viendo lo que es la otra comparación, que es el grupo, digamos, de dosis reducida de corticoides versus la dosis estándar, teniendo en cuenta también lo que es el hazard, y viendo lo que es la distribución según el intervalo de confianza, tampoco no hay ninguna diferencia, es decir, que no son valores significativos. En cuanto a los eventos adversos, fueron similares entre los dos grupos. Los eventos adversos en relación al compromiso renal o la incidencia de enfermedad renal no difirieron entre los grupos, con un ratio de 0,96, es decir, que no hubo diferencia significativa entre los grupos, tanto de plasmaféresis como los de no plasmaféresis, como tampoco en el grupo de dosis reducida de corticoides versus el grupo estándar. Y en cuanto a las infecciones, desde el periodo de la randomización al primer año, tenemos que ocurrieron 142 infecciones graves en 96 pacientes, que vendría a ser el 27% en lo que es el grupo de dosis reducida de corticoides, versus 180 infecciones graves de 115 pacientes, que vendría a ser el 33%,
de lo que es el grupo estándar de corticoides. Es decir, la relación de la tasa de incidencia fue de 0,69 con un intervalo de confianza de 0,52 a 0,93. Entonces, básicamente, ¿qué dicen los resultados de lo que es el Pexivas? Es que no hay diferencias significativas entre el tratamiento con plasmaféresis versus lo que no recibieron plasmaféresis, y que esta mejora puede ser debido a mejoras en el diagnóstico de la vasculitis, que como decíamos son vasculitis severas que tienen compromiso de órganos vitales como ser renal o con hemorragia alveolar, o que es debido a la inmunosupresión que recibieron, que como veíamos anteriormente, la distribución, todos los pacientes recibieron o ciclofosfamida o rituximab. Esto puede haber sido beneficioso, digamos, o puede haber alterado, digamos, los resultados en cuanto a la evaluación de la plasmaféresis. Este ensayo incluye también pacientes con hemorragia alveolar difusa con un N de 191, y en 61 pacientes la hemorragia alveolar fue severa. Los resultados no respaldan un efecto beneficioso en estos pacientes de los pacientes que no tuvieron hemorragia alveolar. Y compara dos grupos de tratamiento con corticoides, lo que es la dosis reducida, y como decíamos, y nos pareció como importante recalcar que el grupo de dosis reducida de corticoides, el trabajo en sí, demuestra la no inferioridad versus al grupo de dosis estándar. Y la ventaja que tiene es que en estos pacientes que recibieron dosis reducida de corticoides, presentaron obviamente menos riesgo de infecciones graves. En cuanto a la fortaleza de lo que es el trials, tenemos que los outcomes nos parece de importancia clínica, digamos, como decíamos, habla de mortalidad y lo que es enfermedad renal terminal. El diseño del estudio está orientado a esos outcomes y contesta a esos mismos. Tiene un N de 704 pacientes, es un trabajo multicéntrico, como decíamos, de 16 pacientes, incluye las formas graves, o sea, la vasculitis severa, tiene poca pérdida de pacientes durante el seguimiento, con buena adherencia de estos al tratamiento. Y como limitaciones, al ser un estudio abierto, puede haber algún potencial sesgo, y el uso de tratamientos, como decíamos, los pacientes recibieron tratamiento inmunosupresor, es decir, o ciclofosfamida o rituximab, es decir, que también puede ser un tipo de limitación. Y resumiendo lo que veníamos diciendo, entonces tenemos que es el Pexivas es un estudio multicéntrico, randomizado, abierto, controlado, multicéntrico, 16 países con un N de 704 pacientes. Lo que se hizo fue determinar por un lado la efectividad y evaluar la efectividad de plasmaféresis versus no plasmaféresis, y a su vez evaluar los beneficios o no de la dosis de corticoide, dosis estándar versus dosis reducida. Y como decíamos anteriormente y viendo la tabla, el N de pacientes fue similar. Y en cuanto a los outcomes, que como decíamos y es la mortalidad y lo que es enfermedad renal terminal, tenemos que se logra el outcome primario en los pacientes con plasmaféresis en el 28%, versus los pacientes que no recibieron plasmaféresis en un 31%. Y el outcome primario se logra en el grupo que tiene dosis estándar de corticoides en un 25%, versus en dosis reducida en un 28%. Y las infecciones serias obviamente se presentaron en mayor porcentaje en los pacientes que tenían dosis estándar en un 33%, versus los que tenían dosis reducida de un 27%. Bueno. Y en este, básicamente lo mismo, lo que decíamos, se logró el outcome primario en el grupo de plasmaféresis en un 28%, es decir, en 100 pacientes de 352, versus los que no recibieron plasmaféresis, como recordamos, se logró el outcome primario en un 31%, es decir, en 109 de 352 pacientes, y el outcome primario en el grupo estándar de corticoide en un 25%, que traducido en N de paciente vendría a ser en 83 de 325, y en el grupo de dosis reducida en casi en un 28%,
con un N de 92 en un total de 330, en donde vemos que no hubo diferencia en cuanto a los eventos adversos serios, y sí hubo una disminución de las infecciones serias al año en los pacientes que tenían dosis reducida de corticoides. Entonces el PepsiVax es un ensayo que demuestra que no existe diferencias significativas en cuanto a agregar plasmaféresis al tratamiento estándar en los pacientes, como decíamos, con vasculitis severa, pero sí muestra que la dosis reducida de corticoide es no inferior con respecto al grupo de dosis estándar, con la ventaja de que los pacientes tienen menos riesgo de infecciones graves. Bueno, gracias, Vane, excelente. Eso era lo que les queríamos comentar, lo dejamos abierto para algún comentario que quieran hacer sobre el estudio, pero nos parecía que una linda forma de empezar con un ensayo clínico que nos parece que desde lo metodológico es excelente, que ya como lo comentan ahí en el chat, solamente con ver la tabla 1 se ve la calidad del estudio frente al que se está. Si quieren hacer algún comentario, si no ya nos vamos despidiendo. Hola, quería hacer una pregunta a los que leyeron el artículo, que yo no pude leerlo. ¿Comentan algo de los que no se han muerto? Porque claro, acá estamos viendo el outcome duro, como bien lo han dicho, la muerte y la insuficiencia renal crónica. Bien, está demostrado que para esos outcomes, pero con respecto a otros valores, ¿hay algo con respecto a los que no han llegado a ese outcome? Una pregunta clínica, saber si hay alguna diferencia o algún comentario. Porque estamos mirando los que se mueren, ¿vale? O sea, pregunto con el resto del grupo. Por lo menos el enfoque que hacen en el estudio está dirigido a responder el outcome primario y los secundarios. Es básicamente lo que o sea que no hay nada de lo que ha pasado con... Yo creo que después van a hacer un análisis post-hoc y verdaderamente ahí van a publicar otros resultados. No sé si alguien conoce la respuesta a lo que preguntó Bettina. Bueno, no, era una duda, porque por ahí comentaban otra cosa más, ¿no? Pero bueno, que está bien saberlo, ¿vale? Bueno, pues nada, muy bien, sí, sí. Bueno, ¿algún otro comentario? No, ningún comentario, digo, solo felicitarlos, la verdad que muy buenas las exposiciones, y creo que está bueno también retomar esto de los estudios pivotales o los estudios así de envergadura, como para seguir haciéndolo cada tanto, que siempre aportan algo. Uno los puede leer un montón de veces, pero siempre van a aportar algo nuevo, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, gracias Diana. Yo felicitarlo a los chicos por la verdad que con los tiempos de hoy lleva bastante trabajo coordinar con reuniones previas y demás, así que quería felicitarlos. Bueno, si no hay ningún otro comentario, ya cerramos y nos vemos la semana que viene. Bueno, gracias por estar y seguimos en contacto. Que tengan buen fin de semana.